Buenas tardes, bienvenidos al webinar de ciberseguridad y phishing en hoteles que hemos organizado junto con Mar Mirada y Digital. Tenemos a Damián Font por parte de Mar Mirada del Hotel Acapulco y a Daniel Ferrer de Digital. Así que, sin más, antes que nada agradeceros por supuesto vuestra participación y el que estéis aquí con nosotros. Cuando queráis, yo me silencio y todo vuestro. Perfecto, gracias, Marian. ¿Arrancas, Damián? Perfecto. Gracias, Marian. Primero de todo, agradeceros a todos los que estáis conectados, conectadas. Son las 5:15 del 27 de julio, con un calor terrible que nos hace y estamos aquí aguantando una sesión de ciberseguridad y de phishing en los hoteles. A ver, me presento. Yo soy Damián Font, formo parte de la propiedad del Hotel Acapulco, del cual estoy ejerciendo de director y fundador de Mar Mirada. Mar Mirada tenemos como lema conectar empresas y tecnología con las personas. Conectamos personas y empresas con la tecnología. Entonces, como hotelero, nos enfrentamos a una serie de retos cada día de todas las índoles, sean técnicos, sean mecánicos, sean con personas. Y de la parte tecnológica, pues realmente cada vez hay más casos de phishing, como se ha podido ver en grupo como en Comodora Revenue con los compañeros que hemos estado tratando a través de WhatsApp, como mails malintencionados que recibimos a diario en nuestros buzones de correo. Y entonces hay que ver cómo los gestionamos y cómo podemos dar esta respuesta. Entonces, desde Mar Mirada intentamos buscar estas soluciones que al final, para mí como hotelero, como Hotel Acapulco, pues voy a buscar profesionales que nos puedan dar esta solución y a partir de aquí de Mar Mirada estamos colaborando con Digital, con Dani Ferrer y su empresa que tiene sede en Alemania. Y con ellos, pues desde ahora 3-4 meses que colaboramos, hemos tenido algunos casos de uso de éxito y a través de información tanto suya como la que le podemos proporcionar para que conozca bien el mercado, estamos colaborando y ayudando a introducir su herramienta en el mercado nacional. Hasta aquí mi intervención. Daros las gracias. Gracias, Marian, por confiar en nosotros y por poder organizar esta sesión. Dani, todo tuyo. Gracias, Damián. Gracias, Marian, también por la oportunidad. Gracias a Incubadora Revenue por darnos este altavoz y que podamos explicar y hablar un poquito sobre ciberseguridad, que es a lo que nos dedicamos y creo que es un tema, como habéis comentado todos anteriormente, que está bastante calentito, es bastante interesante y esperamos que hoy podamos enseñar algo, ¿vale? Y divulgar un poco sobre este tema que bajo nuestro punto de vista es muy importante y que sabemos que afecta a varias industrias. En este caso nos centraremos mucho a hablar de la hostelería. Antes que nada quería hacer una breve introducción. Nosotros somos Digital, como ha comentado Damián, somos una empresa alemana con más de 7 años de experiencia en el mundo de la ciber, que puede sonar a no demasiado tiempo, supongo, si comparáis quizás con alguno de vuestros hoteles o alguna otra empresa, parece que no es demasiado tiempo, pero para que os hagáis una idea, empresas tecnológicas punteras del sector tienen equipos de ciberseguridad con antigüedad de 5, 6, 7 años, ¿vale? Entonces estamos hablando de una experiencia bastante notable en el sector. En este caso quería hacer una breve introducción de mi experiencia porque me sirve siempre para explicaros un poco qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. En este caso, pues destaco siempre estos 3 que veis en pantalla. Empecé en proyectos de administración pública, que lo que me permitían era pues ver esta fase de la ciberseguridad o este punto de vista de la ciberseguridad que pretende proteger en este caso pues muchos datos personales, ¿no? La privacidad de los ciudadanos y este diría es el core o la parte más importante a la hora de gestionar la ciberseguridad en este tipo de empresas, pero también hemos tenido oportunidad, tanto yo como mi equipo, de colaborar en otros proyectos, por ejemplo en Coca-Cola European Partners, donde teníamos esta versión más peliculera, ¿no? De la ciberseguridad, de proteger la fórmula, de proteger la propiedad intelectual, o incluso en empresas del sector de las telecomunicaciones, como sería el caso de Telefónica. En este caso, como os podéis imaginar, pues sectores muy fuertes o muy potentes en el ámbito tecnológico, por lo tanto, con muchísimos sistemas y con mucha información a proteger, ¿no? Muchos sistemas, procesos, etcétera, que tenemos que proteger. Aquí, al final, lo que queremos enseñar es que la ciberseguridad es un tema que nos afecta a todos, afecta sobre todo a todas las empresas que tengan un ordenador, que tengan un dispositivo en el que se tengan que conectar a Internet o con el que tengan que transferir datos de un punto a otro, y qué empresa no tiene ahora mismo este tipo de dispositivos o este tipo de procesos a nivel interno, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, pues estamos hablando de un tema bastante
bastante interesante, que está bastante a la orden del día, y nuestro objetivo con esta sesión es que demos un pasito adelante, al menos los que tengan la oportunidad de escuchar y participar en este webinar, para entender un poquito cómo nos puede afectar el tema de ciberseguridad en el sector de la hostelería y cómo podemos o qué podemos hacer para prevenir un poco todos estos escenarios de incidentes que estamos viendo recientemente, ¿vale? Arrancaré con un poco de resumen de lo que es la situación actual, aunque en este caso estoy convencido que los que estáis hoy aquí escuchando tenéis más información o lo habéis vivido más en primera persona de lo que lo podamos haber vivido nosotros. Estamos encontrándonos en un entorno en el que los hoteles cada vez están recibiendo más ataques, sobre todo de phishing, que es definitivamente uno de los ataques en los que más nos centraremos en el día de hoy, pero no es únicamente de phishing. Estamos viendo varios ataques targeteando este sector. Uno de los motivos principales que consideramos nosotros es que es un sector que al final, y esto no voy a descubriros ahora cómo trabajáis, pero entiendo que estamos hablando de un sector que la operativa es crucial. La operativa, además en niveles o en épocas de temporada alta, en el que dejar de disponer de los sistemas durante 1 o 2 días puede suponer un coste muy elevado para las empresas, y esto, pues los atacantes lo saben, ¿vale? Tenéis que pensar que al final los atacantes estamos hablando de negocios en algunos casos, y saben muy bien de dónde pueden sacar el mayor provecho a nivel de pedir rescates, a nivel de explotar datos de clientes, a nivel de poder llevar a cabo fraudes, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, el sector de la hostelería es un sector bastante suculento, porque creo que se junta mucho lo que os digo, la operativa alta, el frenesí de la temporada alta, donde hay muchas reservas, donde hay mucho movimiento, con muchas veces sistemas y equipos muy legacy, ¿no? Sistemas que quizás están un poco obsoletos, ya que no es el core del negocio, no es lo más importante del negocio, y por lo tanto tendemos a posponer actualizaciones, tendemos a posponer la adquisición de nuevos productos más novedosos, y por este motivo nos quedamos un poco quizás a la cola a nivel de ciberseguridad y de controles o mitigaciones, ¿ok? En cualquier caso, como comentaba Damián, desde que nos juntamos en este caso con Mar Mirada, hemos tenido la oportunidad de crecer mucho en el sector de la hostelería, de aprender muchísimo. Es un sector que yo personalmente desconocía, al menos desde dentro, lo conocía pues como cualquier otro cliente, pero no tenía la oportunidad de conocer exactamente cómo funcionaba, todos los sistemas, todos los servicios, todos los procesos que hay detrás de un hotel. Y bueno, hemos conseguido adquirir esta experiencia en estos últimos meses y hemos tenido la oportunidad, desgraciadamente, de participar incluso en alguna respuesta a algún incidente, ¿vale?, de algún hotel, en este caso en territorio español, y es por eso que decidimos pues llevar a cabo esta iniciativa de lanzar este webinar con Incubadora Revenue, para intentar divulgar un poco, explicar un poco qué es lo que nos hemos encontrado y cómo podemos quizás mejorar de cara al futuro, ¿vale? Quería arrancar con una introducción rápida de qué es la ciberseguridad, porque creo que toca, y entiendo que no todo el mundo tiene por la mano este concepto. Es cierto que hoy en día pues vemos en las noticias muchísima información acerca de ataques que afectan a infraestructuras críticas, como por ejemplo el ejemplo del Hospital de Barcelona, ¿no?, que salió hace poco en las noticias y que tuvo una gran repercusión, pero entiendo que es un concepto bastante novedoso, un concepto bastante nuevo. Y es por este motivo que arrancamos siempre haciendo un poco de definición de qué es esto de la ciberseguridad. Entonces, nosotros la ciberseguridad, bueno, nosotros y prácticamente cualquier equipo, cualquier empresa que se dedique a esto, intentamos definirla siempre girando alrededor de estos 3 conceptos que veis en pantalla, ¿no? Confidencialidad de los datos, disponibilidad de los datos e integridad de los datos. Por poneros un ejemplo que pueda aplicaros a vuestro sector y para que entendáis un poco de qué estamos hablando con cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la confidencialidad es aquello que hace que protegemos los datos para que solo aquellos que deberían tener acceso, ya sean personas, dispositivos, servicios, etcétera, tengan realmente acceso, ¿ok? Aquí podemos poner el ejemplo de todo lo que tiene que ver con datos confidenciales, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito. Más a continuación hablaremos de este tema con un poquito más de profundidad. Pues los datos de la tarjeta de crédito de un cliente de un hotel, en teoría, son datos que deberían ser confidenciales y que el resto de clientes del hotel, por ejemplo, no deberían ser capaces de acceder, ¿no? En el momento en que otro cliente puede acceder a este tipo de datos de otro cliente, estamos perdiendo o estamos teniendo una brecha en confidencialidad, en la confidencialidad de esos datos, ¿ok? Luego tendríamos la disponibilidad. La disponibilidad es básicamente garantizar que cuando tenemos que trabajar con un archivo, cuando tenemos que trabajar con un sistema, con un servicio, podamos realmente acceder a este sistema servicio, esté disponible para nosotros. Un ejemplo de ataque en el que
se pierde esta disponibilidad sería el ataque ransomware, que es este que habéis visto en las noticias, donde te cifran los datos y pierdes completamente el acceso a los archivos, el acceso a las plataformas con las que trabajas. Pues aquí veríamos un problema de disponibilidad. ¿Ok? Dejamos de tener acceso a las plataformas, a los archivos o lo que sea y, por lo tanto, perdemos disponibilidad de los datos. Y luego, por último, tendríamos la integridad. La integridad es también muy importante. ¿Integridad a qué se refiere? Pues si yo tengo, por ejemplo, una reserva hecha con un importe X, ese importe no debería ser modificable por parte del cliente, ¿no? El cliente no debería ser capaz de reducir el precio de su reserva al 50%. Si fuera capaz de hacerlo, tendríamos aquí un problema de integridad de datos. Es decir, los datos se modifican sin los permisos adecuados o sin que el usuario en cuestión tenga que tener derecho a esta modificación de los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en los equipos de ciberseguridad? ¿Qué hacemos las empresas que trabajamos en esto? Los departamentos de ciberseguridad. Proteger estas tres áreas o estos tres, digamos, aspectos de la ciberseguridad, ¿ok? Entrando un poco más en detalle de qué tipos de iniciativas podemos encontrar a nivel de ciberseguridad, nosotros normalmente separamos siempre la ciberseguridad en un par de campos. Aquí, nuevamente, depende a quién preguntéis y depende del departamento, esto es mucho más complejo de cómo lo vamos a presentar ahora. Como os podéis imaginar, una empresa que tenga un departamento de 50 personas, que las hay, dedicadas exclusivamente a ciberseguridad, normalmente tiene una organización un poco más compleja de la que vamos a presentar. Pero podríamos definir al final un par de campos o un par de áreas en las que trabaja la ciber. Una podría ser el área más defensiva, el área más operacional, donde lo que hacemos son tareas para evitar que pasen cosas, y luego tendríamos un área más ofensiva, que lo que hacemos es poner a prueba los controles que ya tenemos, poner a prueba los sistemas que tenemos para ver si conseguimos comprometerlos y, por lo tanto, detectar deficiencias o vulnerabilidades para solucionarlas. Algunos ejemplos de proyectos, para que os hagáis una idea, o de iniciativas que podemos llevar a cabo dentro de estas áreas. En el área más defensiva encontraríamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestión de acceso seguro, ¿vale? Aquí hablaremos a continuación porque es un punto que creo para la hostelería es bastante clave. Entonces entraremos un poco más en detalle. Encontramos todo el tema de monitorización, ¿no? De ver qué está pasando en mi red, ver qué está pasando en mis plataformas para poder detectar un problema y poder solucionarlo antes de que se agrave. Encontraremos toda la parte de plan de respuesta a incidentes, dar respuesta a un incidente, tener un plan de recuperación ante desastres, que son temas súper importantes que no tenemos en cuenta hasta que no tenemos realmente un problema, ¿no? Y entonces ya es demasiado tarde para poder poner en práctica o para poder definir esto desde cero. Lo ideal es tener algo preparado, también hablaremos a continuación, tener un plan preparado para que si pasara cualquier cosa sepamos cómo actuar. Y luego un punto también muy importante que consideramos también que podía entrar dentro de este primer bloque más defensivo sería el tema de hardening de sistemas y buenas prácticas. Hardening de sistemas al final es cómo configuramos y cómo protegemos todos nuestros sistemas, todos nuestros endpoints, nuestros ordenadores para evitar que en un momento dado puedan recibir un ataque. En la parte ofensiva, como os comentaba antes, tendríamos más la parte más proactiva de la ciberseguridad, donde lo que hacemos es ponernos a prueba, nos ponemos un poco el sombrero del malo e intentamos, en este caso, comprometer nuestros sistemas para ver si detectamos alguna falla, a ver si conseguimos realmente entrar y, por lo tanto, luego cerrar las puertas que hemos conseguido abrir en uno de estos ejercicios. ¿Qué encontraríamos en este caso? Pues todo lo que sería escanear webs, todo lo que sería escanear infraestructura. No solo tenemos páginas web, ¿no? Tenemos también infraestructura. Aquí depende, obviamente, de la complejidad de la empresa de la que estemos hablando, de la organización. Pues habrán hoteles que la infraestructura se reduzca a simplemente un par de ordenadores en recepción y un par de ordenadores en oficina, pero luego tendremos una cadena que probablemente pues, tenga su centro de procesamiento de datos, tenga sus servidores e incluso tenga algún servicio que la gran mayoría de vosotros pueda tener en un tercero, pues que lo tenga in-house, ¿no? Pues en este caso cabría la posibilidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios para ver a nivel de infraestructura cómo estamos de protegidos, ¿no? La parte de escaneo sería la parte más automatizada, sería la parte más de utilizar herramientas que automáticamente escanean estas páginas web y esta infraestructura para buscar vulnerabilidades, pero luego también tenemos la opción de llevar a cabo pruebas de penetración más manuales, que en este caso sí, lo que os comentaba antes de ponernos el sombrero del malo, pues contrataríamos a un experto para que llevara a cabo una prueba, como si fuera en este caso un atacante, y poder comprometer o no nuestros sistemas para detectar todas esas vulnerabilidades y poder solucionarlas de cara al futuro. Otro ejercicio ofensivo que podemos hacer es phishing. Vamos a hablar ahora largo y tendido sobre phishing, es uno de los temas más importantes que vamos a tratar hoy, pues es
muy interesante a veces para una empresa llevar a cabo, según como, un ejercicio de campaña de phishing interno, un ejercicio controlado para ver cuál es el nivel de concienciación de los trabajadores. Y a partir de aquí es mucho más fácil llevar a cabo luego la formación necesaria cuando no es lo mismo, ¿no?, ir a hacer una formación sin que haya pasado nada que ir a hacer una formación diciendo, oye, el 80% de la plantilla ha proporcionado sus credenciales donde no tocaba. ¿Ok? Esto vendría de la mano, como os digo, de concienciación y, por último, tendríamos todo lo que tendría que ver con auditorías técnicas. Aquí en auditorías técnicas tenemos desde la parte más, digamos, on-prem o la parte más que aplica a la empresa, a la organización, en este caso a los hoteles, hasta auditorías técnicas que queramos llevar a cabo en un momento dado con proveedores externos. Estoy a punto de contratar un nuevo channel manager y no tengo claro si este o este. Pues, ¿habéis valorado nunca, por ejemplo, desde un punto de vista de ciberseguridad, ver cuál es la mejor opción? Pues creo que es bastante interesante, teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos. Ya veréis a continuación, creo que puede ser un tema bastante interesante de tener en cuenta a partir de ahora. Por último, para acabar esta primera introducción, quería hacer una reflexión muy rápida. Todo lo que hablaremos hoy a nivel de consejos, a nivel de recomendaciones, creo que es aplicable tanto a nivel empresa como a nivel personal. Y esto para nosotros es muy importante, porque igual que tenemos muy interiorizado, por ejemplo, al menos creo que en España es así, que cuando nos subimos a un coche nos tenemos que poner el cinturón, porque ¿cómo no nos vamos a poner el cinturón con el peligro que eso conlleva? Pues creo que a nivel de ciberseguridad debería ser algo muy parecido. Hay una serie de riesgos que estamos acostumbrados ahora mismo a manejar o a gestionar, que no somos conscientes de que tenemos realmente este riesgo con nuestro móvil, con nuestro ordenador, con nuestras cuentas de bancos, de redes sociales, etcétera. Y creo que es importante que vayamos tomando conciencia un poco de qué es esto de la ciberseguridad y por qué aplica también a título personal. Por lo tanto, como os digo, os invito a que incluso esta presentación podáis compartirla con vuestros familiares, compañeros, amigos, etcétera, porque creo que algunos de los consejos que vamos a dar aplican muchísimo a título personal también. Entonces, una vez hemos finalizado esta pequeña introducción de qué es la ciber y cuáles son algunos de los aspectos que trabajamos, entramos ya en lo que sería ciberseguridad en el sector de la hostelería. En este caso, bueno, tenéis un esquema muy resumido y muy sencillo en el que pretendemos enseñar cómo, por ejemplo, el funcionamiento de un hotel, todas las capas, ¿no?, que tenemos, tanto de proveedores como de sistemas internos, como podría ser, por ejemplo, TPVs, ordenadores, servidores de correo electrónico, etcétera. Todas estas capas requieren de ciertos niveles de ciberseguridad, ¿vale? Tendemos a pensar que muchas veces por tener algo externalizado, por tener algo en un proveedor, este proveedor es 100% responsable de la seguridad o de todo lo que atañe a privacidad de los datos, etcétera. Y no es bien así, ¿ok? No es bien así a menos que hayamos firmado un contrato que efectivamente demuestre o indique que todas las responsabilidades a nivel de ciberseguridad y privacidad recae en la parte del proveedor. Pero si no me equivoco, la gran mayoría de veces los contratos los propone el proveedor y os puedo asegurar que el proveedor no se va a tirar piedras a su propio tejado, ¿no? Entonces, en este caso creo que es un tema muy, muy interesante. Hablaremos más adelante de todo el tema de seguridad de proveedores. En cualquier caso, lo que hemos presentado en esta diapositiva son los 4 aspectos que, bajo nuestro punto de vista, son bastante importantes o serían los prioritarios a la hora de definir una estrategia de ciberseguridad para una empresa. Creemos que deberíamos trabajar sobre todo el tema de gestión de acceso, que este es un tema que obviamente aplica muchísimo a empresas que trabajan sobre todo con proveedores y con servicios externos, como sería el caso de un hotel. Todo el tema de concienciación de los trabajadores, en este caso hablaremos principalmente de las campañas de phishing y los ataques de phishing. El tema de auditoría, es decir, auditar un poco qué es lo que tenemos, cómo estamos gestionando ahora mismo nuestros sistemas, cómo los estamos protegiendo. Y luego, por último, esa respuesta a incidentes que comentaba, que creo que vale la pena al menos dedicarle un pelín de tiempo a definir un plan de, oye, cómo vamos a levantarnos o cómo vamos a recuperar si tenemos algún desastre o si sufrimos algún incidente de ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar en cada uno de estos apartados y dar un poco de detalle, tanto a nivel de recomendaciones como a nivel de iniciativas que potencialmente podríamos arrancar en cada una de estas áreas. ¿Okay? Dani, Sí. Permíteme que te añada que me gusta muchísimo esta imagen, porque realmente ves, así aprovechas también para tomar agua, el cliente. Perdona, Damián, que te voy a interrumpir. Gira un poquito más la cámara, que te vemos o eso también vale, que si no solo te veíamos la mitad. Sí, disculpa, que tengo aquí al lado el de esto. Genial. Este gráfico que tienes realmente te marca muchísimo lo que son los pasos del cliente que te quiere reservar una habitación cuando te entra en cualquier OTA,
en Booking, en el motor de reservas, cuando te metes los datos en WhatsApp y ves que finalmente te llega a tu sistema, en tu PMS, este viaje que hacen los datos, ver hasta qué nivel de seguridad tiene, ¿no? Entonces, realmente es bueno ver qué players hay en los datos de una tarjeta de crédito de un cliente. Entonces, creo que aquí le has dado, bueno, es una imagen muy ilustrativa. Correcto, sí es lo que pretendemos al final, ¿eh? Entender un poco todas las capas que tenemos y por dónde viajan los datos, por dónde nos conectamos, hacia dónde nos conectamos y entender que en cada una de estas, en cada uno de estos puntos y en cada uno de estos servicios tenemos potencialmente una superficie de ataque que hay que proteger en un momento dado, ¿vale? O hay que garantizar al máximo que tengamos los controles de seguridad que requiere. Entonces, como decía, vamos a entrar ahora en cada uno de estos con detalle y vamos a explicar algunas recomendaciones y algunos consejos que os podemos dar desde Digital y Marmirada en este caso para gestionar de la mejor manera posible ese riesgo de ciberseguridad que tenemos en nuestros hoteles. Entonces, a nivel de gestión de acceso, obviamente uno de los temas de los que tenemos que hablar por obligación es el tema de la complejidad de las contraseñas, ¿vale? Esto lo habréis escuchado muchísimo, es un tema que a la gente le preocupa mucho, sobre todo desde un punto de vista operativo. Estoy convencido que la gran mayoría de vosotros en un momento dado os habéis quejado de la complejidad que os pide alguno de las plataformas en las que queráis registrar o alguna página web y suele ser bastante incómodo tener que gestionar tantas diferentes contraseñas y con tanta complejidad, pero hay una explicación detrás de esto, ¿vale? Es una explicación que entiendo es bastante fácil de entender, ¿no? Es bastante sencilla de comprender que si nos piden complejidades por algo, pues en este caso queremos ilustrarlo con esta tabla que principalmente lo que te muestra es cómo de rápido podría un atacante comprometer en un momento dado una contraseña, un usuario una contraseña de una cuenta en función de la complejidad de esta misma. Como podéis ver, pues por ejemplo, solo números, estamos hablando del orden de segundos, ¿vale? Lo que tardaríamos con un ordenador, aquí estamos hablando de un ordenador normal, ¿eh? Como el que podáis estar utilizando ahora mismo para acceder a la plataforma. Sí que quiero hacer hincapié en un punto que creo que es bastante importante para que no quede tampoco muy alarmista esta slide. Es importante entender que la gran mayoría de servicios, digo la gran mayoría porque tampoco os puedo garantizar que todos los servicios, cuando hablo de servicios hablo de plataformas, páginas web, proyectos o lo que sea, es importante entender que la gran mayoría tienen ciertos controles que evitan que se pueda lanzar en un momento dado un ataque de fuerza bruta, ¿vale? Que es lo que lanzaríamos para conseguir estos timings a la hora de detectar una contraseña. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, si intentamos lanzar un ataque de fuerza bruta contra la plataforma de Instagram, a la que llevemos 5 contraseñas falladas, probablemente nos cierre la sesión. Por lo tanto, no podría llegar a alcanzar estos valores que veis en pantalla. Pero aquí mi reflexión siempre es la misma. Tanto a título de empresa, dentro de las empresas, dentro de las conexiones que tendremos con nuestros servicios, como a título de proveedores, no podemos garantizar que estos controles estén en marcha, ¿vale? Esto es uno de los puntos que, por ejemplo, es interesante revisar cuando hacemos toda esta revisión de los proveedores, pues ver cómo se gestiona el acceso, por ejemplo, en cuanto a intentos fallidos, ¿vale? Para acceder a su plataforma o lo que sea. Sería un ejemplo muy específico, pero creo que ahora mismo con esta pantalla pues podéis entender el porqué, ¿no? Os he puesto también esta URL que a veces, pues bueno, es una URL sencilla, hay varias. Creo que en este caso pues coloqué la primera que encontré en Google, que lo que te hace es, te permite calcular cómo de rápido podría un atacante comprometer vuestras contraseñas, así que os invito a que le echéis un vistazo. Procurar no poner, si no sabéis en qué web lo estáis poniendo, procurar no poner exactamente vuestra contraseña, sí que podéis poner alguna que se parezca y así veréis más o menos en base a vuestra complejidad pues cuánto tiempo se tardaría en explotar, ¿vale? Entonces este sería el primer punto, complejidad de contraseñas. ¿Cuál es el siguiente punto, el siguiente consejo? Seguimos con las contraseñas que os podemos dar. El tema del uso de información personal o de la organización. Este es un tema que probablemente también hayáis en un momento dado escuchado hablar y probablemente también os hayáis pensado, ¿y esto por qué? Pues bueno, el primer motivo o la primera razón que os daría por esto creo que es bastante también deducible, que es que hoy en día la información privada es medio información pública. Si le ponemos a la contraseña el nombre de la mascota, fácil que podamos encontrar el nombre de la mascota en una red social, ¿no? Entonces, esto creo que no hace falta que tampoco entre en mucho detalle, creo que es bastante deducible. ¿Qué es lo que quizás no conocíais y me gustaría que conocierais a partir de ahora? Pues al final, los atacantes cuando intentan llevar a cabo este tipo de ataques de fuerza bruta utilizan lo que se conoce como diccionarios de contraseñas, que al final lo que es
Sí, genérame valores aleatorios y random para conseguir en un momento dado entrar o comprometer este acceso. Pero no quiero que partas desde 1 y luego 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yo te voy a dar ya una serie de palabras que creo que fácil encontremos en un momento dado el acceso o la contraseña que puedan estar utilizando estos usuarios. Os he puesto un ejemplo muy sencillo con 5 o 6 palabras que creo podrían aplicar en un momento dado a un usuario una contraseña de un hotel en España, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente todo en español, contraseña, hotel, apartamentos, sol, costa, playa, piscina. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de diccionarios de contraseñas, hablamos de miles de palabras. ¿Ok? Y hay varias herramientas que te permiten generar estos diccionarios aleatoriamente. Por lo tanto, si tu contraseña es contraseña 1 punto, por mucho que la haces en mayúsculas, por mucho que pongas un número y por mucho que pongas un símbolo, cabe decir que probablemente se tarde segundos en explotar, ¿vale? Contraseña, obviamente, es una de las palabras que más se utiliza a nivel mundial para contraseñas, valga la redundancia. El último punto, como comentaba, es importante, aparte de no compartir información personal o no utilizar información que pueda ser deducible en un momento dado, es también muy interesante no reutilizar contraseñas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos garantizar a título interno, a nivel interno en una organización, que la seguridad es la adecuada, de manera que la base de datos donde almacenamos esas contraseñas, o bien las contraseñas están cifradas, o bien es inaccesible, o lo estamos protegiendo perfectamente, pero no podemos garantizar que la web donde estamos haciendo la compra sea igual. No podemos garantizar que la web de China, donde estamos comprando los regalos de Navidad, sea igual o tenga el mismo nivel de ciberseguridad. Entonces, en el momento que estamos reutilizando contraseñas, en el momento que estamos reutilizando no solo contraseñas, sino también usuarios, y aquí también invito a la reflexión de cuánta gente no ha utilizado la cuenta corporativa en un momento dado para, pues eso, registrarse en eBay o registrarse en Amazon o registrarse en la web que sea, pues pensad que esas páginas web también reciben ataques. Esas páginas web también tienen datos comprometidos y también se filtran este tipo de información, por lo tanto, estamos comprometiendo nuestra organización indirectamente. Aquí tenéis una lista de los últimos ciberataques gordos que han habido en el nivel de datos personales que se han filtrado y tenéis ejemplos de, por ejemplo, redes sociales en las que se han llegado a filtrar millones de usuarios y contraseñas, ¿vale? Os invito también a que le echéis un vistazo a esta URL que tenéis abajo, haveibeenpwned.com, donde podéis introducir aquí sí vuestro correo electrónico, ya sea el personal o el corporativo, y ver si se ha visto filtrado en algún momento dado en alguna plataforma. No os escandalicéis si veis que es así, simplemente os recomendaría que obviamente cambiaréis la contraseña y, sobre todo, que llevéis a cabo el siguiente punto del que vamos a comentar, que es habilitar allí donde sea posible, yo diría que últimamente es en la gran mayoría de plataformas, este doble factor de autenticación o factor de autenticación múltiple. Este doble factor de autenticación es algo que hasta hace unos años no se conocía demasiado o se tenía bastante ignorancia alrededor de este punto y muy poca gente lo tenía habilitado en sus plataformas, pero recientemente, como probablemente todos sepáis, creo que desde hará cosa de un par o 3 de años hay una regulación a nivel europeo que obliga a todos los bancos, por ejemplo, que para realizar según qué tipo de transacciones y para acceder a según qué tipos de páginas de sus plataformas necesitas acceder mediante este doble factor de autenticación, que lo vemos normalmente en el formato de SMS, ¿no? ¿En qué consiste esta doble factor de autenticación? Pues lo que hacemos es dar por hecho que uno de los valores se ha visto comprometido en un momento dado, por ejemplo, la contraseña, que podría darse por un ataque de phishing, ahora lo hablaremos a continuación, y lo que intentamos es decir, vale, pues como yo tengo que dar por hecho que se podría comprometer mi contraseña o que alguien podría saber cuál es mi contraseña, vamos a añadir una capa extra de autenticación que sea, por ejemplo, o algo que tengo o algo que soy. Un ejemplo de algo que tengo, pues sería el móvil. En teoría, el móvil es a título personal. La gente no comparte el móvil, en teoría, ¿vale? Digo en teoría porque sé que además esto en el sector de la hostelería pasa mucho, que intentamos compartir cuentas, que intentamos acceder todos los que trabajan en recepción a la misma cuenta y esto es una mala praxis. ¿Por qué? Pues porque este doble factor de autenticación que tenemos lo estamos comprometiendo en el momento en que estamos compartiendo ya no solo la contraseña, sino también el móvil, el SMS, el código, etcétera, ¿vale? Entonces es súper importante que lo que hagamos cuando activemos este doble factor de autenticación lo intentemos activar y lo intentemos respetar. Es decir, lo que pretende este doble factor de autenticación es garantizar que la persona que accede a ese servicio o a ese sistema es realmente la persona que tiene que ser.
Entonces, como os decía, algo que tengo pues puede ser el típico SMS, la típica web de aplicación de autenticación que nos genera este código que se va generando cada X tiempo. La administración pública, creo, en España también ha generado hace poco, creo que hace ya relativamente algo de tiempo que habilitó esto de la clave PIN, ¿no? Que también funciona de una manera similar, donde se va generando este código aleatoriamente y de esta manera garantizas que la persona que entre es realmente la que toca. Otro tema o otro factor de autenticación que a veces también podemos ver es lo de algo que soy, como por ejemplo datos biométricos, ¿no? Una huella dactilar, un lector facial. Esto es lo típico que veis en las películas cuando el malo intenta entrar en la cámara fuerte y tiene que pasar el lector de huellas, el lector ocular, el PIN, la llave y cómo camina, ¿no? Pues todo esto serían factores de autenticación elevados exponencialmente. En nuestro caso, para la gran mayoría de aplicaciones sí que se nos permite al menos poner un par, por eso el doble factor de autenticación. Aquí os invito a título personal, la gran mayoría de plataformas, como decía antes, ahora permiten este tipo de autenticación. Yo, por ejemplo, personalmente, pues la tengo en la cuenta de Amazon, la tengo en mis cuentas de redes sociales y la tengo en mi cuenta de Gmail, por ejemplo. ¿Vale? Pues yo creo que es algo que os invito a todos a que lo tengáis en cuenta, sobre todo si veis en la web anterior que os he facilitado que vuestra contraseña se ha visto filtrar en algún momento dado, pues creo que es interesante que valoréis el hecho de implementar un doble factor de autenticación. Pasamos al siguiente campo, de los 4 que os he presentado antes. En este caso hablaríamos de concienciación y, obviamente, pues nos vamos a centrar principalmente en lo que sería el phishing. Al final, un ataque de phishing no es solo lo que podéis estar recibiendo a nivel de hostelería. Como os podéis imaginar, es un ataque que afecta a todas las empresas. Afecta a todas las empresas y afecta a cualquier tipo de persona o recurso. Pensad que hasta yo, que me dedico a esto, con un ataque muy bien organizado y muy bien dirigido de phishing, probablemente pueda facilitar, por ejemplo, mis credenciales, ¿vale? A un atacante. Es por eso que yo tengo doble factor de autenticación ahí donde puedo, ¿no? Pero, ¿en qué consiste este tipo de ataques? Pues al final son ataques que lo que pretenden es enviar mensajes falsos o ponerse en contacto con personas de manera fraudulenta. Incluso se llegan a crear páginas web, y esto sí que creo que es algo que os aplica muy personalmente a vosotros. Se llegan a crear páginas web falsas que imitan o emulan las páginas web reales, ya sean de servicios, de proveedores, de bancos, redes sociales o lo que sea, con el objetivo de o bien obtener información confidencial de esa persona o de esa empresa, o bien comprometer los dispositivos de las víctimas. ¿Ok? Por ejemplo, yo te puedo pedir con un ataque de phishing, te puedo pedir que me pases el usuario y contraseña, simulando que has tenido un error de login y que por favor vuelva a intentar loguear o que alguien está intentando entrar y que tienes que registrarte. O directamente te puedo pedir que te bajes una factura y luego cuando te bajes esa factura pues sería un archivo con malware que nos podría comprometer el dispositivo, en este caso con el que lo descargáramos. En el sector de la hostelería he vuelto a la imagen de antes, la que ha comentado Damián, y en este caso, como veis, he podido añadir estos muñequitos que simulan el atacante. Y como podéis ver, estos muñequitos los podemos encontrar en prácticamente cualquier capa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un ataque de phishing me puede venir desde el WhatsApp de un supuesto cliente que se hace pasar por un cliente y realmente no es un cliente. Un ataque de phishing me puede venir desde un proveedor que se hace pasar por un proveedor y me dice que hay un problema con el acceso o me dice que hay un problema con la factura X y no es el proveedor. O me puede incluso venir a nivel interno con un trabajador o con un compañero que se hace pasar por un compañero y no es un compañero realmente. ¿Ok? Os he puesto algún ejemplo muy real y aquí quería hacer una pequeña pausa y comentar ejemplos reales que nos hemos encontrado en las últimas, los últimos meses. Hay uno que creo que se repite muchísimo, que es este mensaje supuestamente de Booking en el que entra una reserva de última hora y vienen archivos, como podéis ver, adjuntos, que en este caso son archivos que vienen comprometidos, ¿vale? Son archivos que en el caso de descargarlos o incluso llegar a ejecutarlos, pues podrían comprometer nuestros sistemas, con la consecuencia que luego derive de esto, ¿vale? O sea, no entraremos en detalle, dependiendo del tipo de malware, pues desde espiarnos a través de la cámara, desde registrar todo lo que tecleemos, desde conseguir acceso completamente remoto al ordenador, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Acceso a extranets de bookings, acceso a etc., hasta llegar a comprometer incluso los servicios a los que accedemos con ese ordenador, ¿ok? Y otro de los ejemplos que también hemos visto que parece que es bastante común son, una vez se consigue el número de teléfono de hotel, y esto es relativamente sencillo de conseguir, en la gran mayoría de casos entiendo que será incluso información pública, pues enviar enlaces a través de WhatsApp que en teoría son de me he perdido, ¿no? Me he perdido, por favor, podíais
mirar este enlace de Google Maps y decirme dónde estar y cómo llegaré y cómo puedo llegar al hotel. Y, de nuevo, ese enlace no es un enlace de Google Maps, sino que es un enlace que lo que hace es descargar malware, en este caso en nuestro dispositivo móvil, o es un enlace que luego nos pedirá credenciales o el ataque que sea. ¿Ok? Entonces, es importante que entendáis que el tema de phishing puede venir desde cualquier sitio. Entonces, ¿cuáles son los consejos que os damos en este caso? 3 de los consejos que consideramos que son principales para poder evitar este tipo de ataques. Y esto, obviamente, es algo que os invito a que compartáis, pues, nuevamente con compañeros, familia, etcétera. El primero, y parece sencillo, es utilizar el juicio y sentido común para evaluar el mensaje que hemos recibido. Si decimos esto, es por algo. Si decimos esto es porque, en base a nuestra experiencia con nuestros clientes, hemos visto casos donde únicamente habiendo aplicado un poco de sentido común se hubiese detectado que el caso era de phishing. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, tema de idioma. ¿En qué idioma se me están poniendo en contacto? ¿Ok? Esto aplica sobre todo, por ejemplo, con correos que se puedan enviar a nivel interno, ¿no? Damián trabaja con un equipo en su hotel y entiendo que regularmente les va enviando correos pues, por tareas operativas, pues ahora tenemos que gestionar esto, ahora tenemos que gestionar lo otro. Y Damián probablemente con su equipo hable en catalán, entiendo. Entonces, en el momento que alguien de su equipo reciba un correo de Damián y ese correo esté en inglés o en español, y suena muy descabellado, pero se dan así los ataques, pues ya podemos empezar a sospechar que quizás no es Damián el que nos está contactando, ¿no? También tenemos que entender qué tipo de petición me está dando Damián en ese correo. El ejemplo que os ponía antes, que os decía que tenemos cierta experiencia con este tipo de incidentes, estamos hablando de una empresa alemana, en este caso es uno de nuestros clientes, que tuvo un incidente en el que uno de los trabajadores relativamente nuevos de la empresa recibió un correo, en teoría, del CEO de la empresa, muy pretencioso por parte suya pretender que en la primera semana ya el CEO se le estaba poniendo en contacto, pero bueno, en cualquier caso él se pensó que era real y le pedía de ir a la gasolinera más cercana a comprar vouchers de Apple y enviarle los códigos. Y esta persona fue a la gasolinera, compró vouchers y le dio por un valor de bastante dinero. Entonces, y era una persona, no os pensé, era una persona joven, una persona que entendía de la tecnología, es decir, lo que pasó aquí fue pues, que no se aplicó el juicio, el sentido común. Además, todo esto fue en inglés, cuando es una empresa alemana, que todos los que trabajan son alemanes y que el idioma oficial y el idioma interno es alemán, ¿vale? Por eso, utilizar el sentido común y evaluar el mensaje que hemos recibido parece muy sencillo, pero realmente es el primer paso que consideramos y es el paso que muchas veces nos hará reducir muchísimo la superficie de ataque o el tipo de ataque que podamos recibir. Dani, sí. Perdona, hay una pregunta interesante en el chat. Antonio Mar pregunta, ¿las llamadas a móvil desde países que habitualmente no recibes llamadas, como por ejemplo Senegal, Yemen, Argelia, también son spam? En la gran mayoría de casos, no lo puedo garantizar 100%. Quizás tenéis un cliente que viene que realmente quiere viajar de Senegal. La realidad es que, en base a nuestra experiencia y en base a lo que hemos visto, pues la gran mayoría de veces es cierto que estamos hablando de ataques de spam. ¿Ok? En cualquier caso, rara vez por recibir una llamada a nosotros se nos incurriría en gastos desde nuestro punto de vista. Pero siempre digo lo mismo. Claro, no es lo mismo recibir esa llamada de Senegal a título personal que recibirla quizás a la recepción del hotel. Y vosotros entendéis también quién es vuestro cliente, ¿no? Normalmente, quién es vuestra clientela. Entonces, el consejo es siempre, pues eso, poner sentido común y ver sobre todo cuál es la petición que hay detrás de la llamada. ¿Vale? Entender un poco cuál es el mensaje que nos quieren hacer llegar. ¿Ok? Entonces, el segundo punto sería verificar la dirección de correo electrónico del remitente o el número de teléfono. Esto es muy importante y esto, en este caso, parece también algo relativamente sencillo, pero nunca paramos a ver realmente quién nos está enviando el correo. ¿Ok? Y hay muchos correos. Pensar que no es solo mirar que el correo sea realmente del hotel o sea de la persona que... Estamos hablando de que, en este caso, por ejemplo, aplicaría mucho a proveedores, ¿no? Si he recibido un correo de Booking, ver que realmente es Booking ese correo. Y pensar que es relativamente sencillo para un atacante comprar un dominio que se parezca muchísimo a booking.com, me lo invento, booking con una o.com, igual en este caso ya estará escogido, pero relativamente sencillo encontrar dominios que se parezcan mucho. Por lo tanto, es importante que le echemos un vistazo al dominio y que garanticemos o que aseguremos que efectivamente es el dominio que toca. Y por último, verificaríamos y revisaríamos los enlaces antes de proporcionar cualquier información, antes de descargar cualquier archivo, antes incluso de acceder a esa página web que nos están enviando.
vamos a revisar también esa URL y vamos a ver que efectivamente sea booking.com / lo que sea y que no sea otra. Que os pongo un ejemplo de cómo de sencillo o cómo de real es una página web que se hace pasar en este caso por la página web oficial de Instagram, pero que en el caso de la derecha es fake y se ve absolutamente igual. Y esto es porque es muy sencillo copiar el HTML, copiar el código que hay detrás de esta página web y hacer que se vea exactamente igual. ¿Dónde está la diferencia? Pues en la URL. En la URL. ¿Cuál es la realidad detrás de la página web de la derecha? Pues que tenemos un servidor del atacante que lo que va a haar es ir almacenando todos los usuarios y todas las contraseñas que nos vayan llegando. Es más, normalmente los ataques ya los hacen de manera que cuando tú das los accesos o cuando tú das ese usuario y esa contraseña, te redirigirá sin que tú te des cuenta a la web oficial, simplemente te dará el típico mensaje de has fallado en el acceso, de manera que ni siquiera te hayas dado cuenta de que lo que has hecho ha sido darle el usuario y contraseña real al atacante. ¿Cuál es el consejo que os damos aquí desde Digital y Marminada? Pues hay una página web que se llama Virus Total, que es una página web, de hecho, creo que fue fundada por españoles y es una página web que te facilita ese primer escaneo, ese primer check a nivel de seguridad, tanto de URLs como de archivos, como incluso de si quieres buscar alguna cosa más específica. Entonces, ¿cómo funciona esta página web? Tú llegas a la página web y dices, vale, he recibido este correo con esta URL y no sé si es verdad o no es verdad. Puede ser verdad, pero también puede ser que no sea verdad y puede ser que se me descargue aquí el archivo de malware y que me comprometa el sistema. ¿Cómo podemos utilizar esta página web? Pues accedemos a la página web, copiaríamos la URL sin acceder, se la facilitaríamos a Virus Total y Virus Total rápido, en cuestión de segundos, nos dice si se trata o no se trata de una página web legítima. Como os podéis imaginar, no tiene la verdad absoluta, Virus Total. Lo que sí que os puedo garantizar es que la base de datos es muy potente, que en la gran mayoría de phishing que podáis recibir, en la gran mayoría de ocasiones lo detectará como phishing y sobre todo, lo que sí que os garantizo es que si lo detecta como phishing, efectivamente es phishing, ¿vale? Lo que hace es buscar en todas las bases de datos de todos los antivirus que existen o todos los que están en su base de datos y va comprobando uno a uno a ver si lo encuentra. Solo que lo encuentre en uno, os puedo garantizar que estamos hablando de un ataque de phishing. ¿Ok? Y esto aplica no solo a nivel de URL, sino que también lo podemos utilizar para archivos. Es decir, me envían un archivo adjunto que puede ser una factura, pero puede no ser una factura, lo metemos en este Virus Total y lo escaneará o hará este primer escáner. Repito, a ver si ahora vendréis de aquí una semana, oye, pasé por Virus Total y me dijo que no era nada y al final sí que era. Bueno, os digo, no tiene verdad absoluta. Si es un ataque muy, muy reciente, probablemente no lo sepa detectar, pero repito, nosotros es una herramienta que utilizamos nosotros en el día a día, ¿vale? Cuando tenemos clientes que reciben este tipo de ataques, utilizamos esta herramienta. Por lo tanto, creo que es un consejo que vale la pena que os demos y es una herramienta muy útil para tener en cuenta. El siguiente punto. Ya hemos cubierto la parte de acceso y hemos cubierto la parte de concienciación. Pasamos al tercer punto, que sería auditoría en este caso. ¿Por qué tenemos que hacer esta auditoría? ¿Qué es lo que pretendemos hacer o qué es lo que pretendemos proteger o mejorar llevando a cabo estas auditorías de ciberseguridad? Pues lo que pretendemos principalmente, como os podéis imaginar, como prácticamente cualquier empresa cuando se plantea el tema de ciberseguridad, queremos proteger los datos de nuestros clientes. Y aquí no estamos hablando únicamente desde un punto de vista de privacidad, que también es importante porque si no, pues nos caerán las multas que toquen, sino que realmente pues tenemos temas reputacionales, tenemos temas de que, entiendo, la gran mayoría de nosotros pues nos preocupamos por nuestros clientes y queremos que tengan el mejor servicio posible. Por lo tanto, la protección de los clientes es un tema clave y un punto clave en el entorno al que giraría todo este tema de la auditoría. La disponibilidad de los servicios. Yo tengo que tener disponible, sobre todo en temporada alta, mi PMS, tengo que tener disponible mi Channel Manager y tengo que tener disponible todos los canales posibles de venta para que me lleguen el máximo de reservas posible. Por lo tanto, la disponibilidad de los servicios es clave y es otro de los puntos que intentaremos siempre con estas auditorías garantizar de la mejor manera posible. Y luego, por último, como comentamos al principio, tenemos un ecosistema muy complejo en los hoteles, ¿no? Con muchos proveedores, con muchos servicios, muchos sistemas y toda esta complejidad viene dada o conlleva mucha conexión y muchos sistemas, ¿vale? Interconectados. Es, por lo tanto, también muy importante que todas estas conexiones entre sistemas, cuando hablo de conexiones hablo de que mi Channel Manager está accediendo a Booking y accede a través de una cuenta, pero no sé quién está gestionando esta cuenta, ¿vale? No pensemos únicamente en conexiones que se escapan de nuestra configuración o de nuestro conocimiento, sino conexiones reales
que en un momento dado hemos gestionado con el comercial de turno del servicio que sea, y que tenemos que garantizar que cumpla una serie de requisitos a nivel de seguridad. Lo que nos hemos encontrado en estos escenarios en los que hoteles recibían ataques es que nunca se había llevado a cabo este tipo de auditoría y realmente había muchas cosas a mejorar desde un punto de vista de seguridad que probablemente hubiesen evitado los escenarios de ataque que nos encontramos. ¿Okay? El siguiente punto que quería comentar muy por encima, y creo que aplica a nivel de auditoría y creo que os aplica sobre todo en vuestro sector, es un par de regulaciones. Cuando trabajamos en ciber, sobre todo trabajamos con varias regulaciones, como os podéis imaginar. Y en este caso creo que las dos que podrían aplicar más a vuestro sector pues serían principalmente la GDPR, sobre todo teniendo en cuenta la región en la que nos movemos, ¿no? En Europa, y el tema de PCI por las tarjetas de crédito. Entonces, por definir muy rápido cada una de ellas, por si alguien no las tiene controladas, a nivel de GDPR tendríamos esta regulación a nivel europeo, como os digo, que lo que hace es proteger o lo que hace es garantizar que todos los datos personales, todos los datos que puedan identificar a un individuo, a una persona, estén protegidos y que se garanticen una serie de derechos para ese individuo. Las multas que nos encontramos en este tipo o las sanciones que nos podemos encontrar en este tipo de brechas en las que no se ha cumplido con la GDPR pueden llegar a ser hasta un valor de 20 millones de euros, para que os hagáis una idea, o incluso 4% del volumen de negocio total del ejercicio anterior de esa empresa. O sea, estamos hablando de una regulación que realmente se tiene que tomar muy en serio desde un punto de vista de penalizaciones. Y algunos de los ejemplos que os quería enseñar para que vierais un poco pues, cuáles son algunos de los requerimientos. Aquí no estamos ni mucho menos listándolos todos. Nos daría una presentación entera solo hablar de temas de GDPR, que si es un tema que os interesa, pues seguro podemos hablar con Marian y preparar alguna sesión al respecto, pero al final algunos de los puntos que queríamos comentar, pues tema de transparencia, ¿no? Los individuos tienen siempre el derecho a saber quién, por qué y cómo se están procesando todos esos datos. La limitación de la finalidad es muy importante también, ¿vale? Tenemos que garantizar que esos datos personales se recopilan o se procesan para unos fines específicos, explícitos y legítimos, aquello de que se ha multado a no sé quién porque estaba almacenando unos datos que luego no usaba para nada. Pues esto sería el caso. También tenemos que minimizar esos datos en la medida de lo posible, es decir, si puedo quedarme únicamente con el nombre de la persona y no necesito su fecha, su sexo, su tal, pues lo podemos evitar. El consentimiento, que esto es algo que entiendo que la gran mayoría de vosotros seguramente os ha tocado pues, a nivel de página web, etcétera, ¿no? De consentir, tenéis que tener siempre el consentimiento de las personas a las que tengáis que almacenar o de las que tengáis que gestionar estos datos personales. Y luego un par que son quizás las que más nos aplican a nosotros a nivel de ciberseguridad, el tema de notificación en caso de violación, que es muy importante, y esto lo hemos vivido con estos ejemplos de hoteles que os comentaba. Tenemos que estar preparados y tenemos que tener muy claro qué es lo que hay que hacer si sufrimos una brecha de ciberseguridad que pueda afectar potencialmente a datos personales de nuestros clientes, porque es responsabilidad nuestra, 100%, aunque sea en un proveedor externo, como podría ser Booking o podría ser tal. El data controller, que se llama, es decir, la empresa que está detrás de la solicitud de procesamiento de esos datos somos nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra notificar de que se ha sufrido esta violación y llevar a cabo todo el proceso. Esta reclamación que tuve ¿Alguna duda? ¿No? Sorry. Ok, vale. Y luego tendríamos la parte de seguridad, ¿vale? Que este es un punto también bastante interesante porque la GDPR es bastante poco específica a nivel de cuáles son los controles o los requerimientos que tenemos que imponer en cuanto a ciberseguridad en los sistemas y procesos que tengan estos datos personales. Lo único que dice es que tiene que ser proporcional en base al riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, como os podéis imaginar, hay bastante faena, tanto previa, de intentar entender a ver cómo deberíamos proteger esos datos, como a posteriori, de si realmente tenemos una violación, demostrar que estamos protegiendo de la mejor manera posible bajo nuestro punto de vista, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos el tema de PCI DSS. En este caso, estamos hablando de la regulación que lo que pretende es marcar una serie de requisitos en torno a cómo se tienen que proteger esos sistemas y esas plataformas que procesan datos de tarjetas de crédito. Aquí la sanción, como podéis ver, no es tan elevada o puede no ser tan elevada como potencialmente puede ser en GDPR. Esto no quiere decir que quizás un incidente en uno, un incidente en el otro, pues en un momento dado el de PCI sea más elevado, ¿vale? Dependería un poco de cuál sería la sanción. En cualquier caso, lo que creo que puede ser más preocupante es que en caso de no cumplir la PCI, lo que perderíamos es el derecho, tendríamos esta prohibición de procesar transacciones
que conlleven datos de tarjetas de crédito de cara al futuro. Y entendiendo que vosotros pues trabajáis en un sector con mucha vista al público y en el que obviamente el tema de procesamiento de tarjetas de crédito es clave, pues podría en un momento dado comprometer un poco vuestra operativa, ¿vale? ¿Cuáles son algunos de los requerimientos que podemos listar de esta normativa de PCI? Pues, por ejemplo, hay que construir y mantener una red segura. Esto incluiría pues toda la instalación, mantenimiento de firewalls, creación de contraseñas personalizadas y seguras, etcétera. Proteger los datos del titular de la tarjeta. Estos datos tienen que estar protegidos donde sea que estén almacenados o transmitidos, etcétera. Luego tendríamos la parte de gestión de las vulnerabilidades, es decir, tenemos que tener algún tipo de software, algún tipo de herramienta o algún tipo de proceso interno que vaya analizando o detectando estas vulnerabilidades y que las vayamos mitigando conforme las vamos detectando. Y, por último, todo el tema de controles de acceso, que ya hemos hablado anteriormente. Pues los datos tienen que tener restricciones a nivel de acceso, tanto físico como digital. Las asignaciones tienen que tener IDs únicas, normalmente para cada persona. Este era un punto de los que hemos comentado anteriormente, que probablemente no cumplamos en algunos casos. Pues estos serían los casos que aplicarían a PCI. ¿Okay? Es importante entender cuándo también nos aplica esto del PCI, ¿vale? Cuando nosotros, a título organizativo, estemos gestionando estos datos de tarjeta de crédito. Muchas veces me dicen, no, pero yo no almaceno datos personales o yo no tengo ninguna base de datos en mi hotel con datos de tarjetas de crédito. Pero es que no todo es almacenamiento. También hay una parte muy importante que es el procesamiento de esos datos. Si yo tengo una página web en la que pido o en la que solicito esta información de datos de tarjeta de crédito, tengo que ser compliant con PCI. Otra cosa es que utilicemos pasarelas de pago, que utilicemos servicios de terceros, ¿no? Como sería Booking o como sería cualquier otra plataforma. En estos casos son ellos los que tienen que cumplir con esta PCI, no nosotros. Ahora bien, si tengo yo una página web, repito, a nivel interno, donde almaceno o donde proceso o donde recojo estos datos de tarjeta de crédito de mis clientes, ahí sí que debería cumplir con esta PCI, porque lo que puede pasar es que si dejo de cumplir o si tengo algún problema, pues me retire la licencia y me caiga la sanción de turno. ¿Okay? Dani, Sí. cuando estábamos preparando la sesión, ¿no? Comentábamos cuántas veces nos encontramos todavía que quiere reservar un restaurante, quiere reservar un hotel. Dame por teléfono los datos de la tarjeta de crédito, mándamelos por email, pásamelos por WhatsApp. ¿Dónde se guarda todo esto? ¿Lo tenemos en una libreta debajo del mostrador? Esto me ha pasado personalmente de intentar hacer alguna reserva a algún restaurante y que me pidan los datos de la tarjeta de crédito para hacerme el cargo de turno si no me presento. Y he tenido discusiones interesantes, ¿no?, con la gente que trabaja porque eso no deberían hacerlo. De hecho, yo podría incluso... Ni fotocopias. ¿Hay que, perdona? El caso de hacerte una fotocopia de la tarjeta de crédito en el momento del check-in y no era una cadena pequeña, era una cadena la más grande en España, para ser más concretos. Y ese problema lo tengo yo con el tema de poner pagos automatizados y porque a la propiedad justamente cuando va a algún hotel le hacen la fotocopia o se lo cogen por teléfono y no son cadenas de chichinabos, son Hyatt, Meliá y compañía que están haciendo este tipo de operaciones y las están haciendo hace unos meses, no estamos hablando de hace unos años. Claro, aquí prohibido no está, pero tendrías que garantizar que luego lo que vaya a pasar con esa fotocopia cumpla todos los requisitos de la PCI, ¿vale? Porque estás almacenando datos de tarjetas de crédito, por lo tanto tienes que garantizar una serie de requisitos que se pueden garantizar a nivel físico, por supuesto. Si luego tú eso lo almacenas en un archivo que está bajo llave, con control de acceso, etcétera, pues se podría garantizar en un momento dado también la seguridad, pero normalmente pues nos encontramos con escenarios o con procesos que no garantizan ni mucho menos la seguridad de esos datos. ¿Vale? Y en tal caso, pues, ¿se pueden multar por tener esa información casi pública? A ver, la realidad, aquí yo tampoco trabajo, o sea, yo no soy de los que están tras estas regulaciones, ¿vale? Sorry. La suerte de... No, pero es una pregunta muy válida. La suerte, entre comillas, ¿no?, que estamos viendo nosotros, por ejemplo, que trabajamos con este tema, la GDPR no es Hacienda aún. ¿Qué quiero decir? Hacienda, pues normalmente es un poco más proactiva, ¿no?, y va en búsqueda de la gente que no cumple con las normas, que no cumple con las regulaciones. En este caso, la GDPR es más proactiva. ¿Por qué? Pues porque aún no tiene la capacidad o porque no se han planteado tenerla de ir realmente empresa por empresa, decir, venga, ahora vamos a hacer una batida a todos los hoteles de Lloret a ver cómo están gestionando el tema de la GDPR. Pues no existe ahora mismo. ¿Cuándo nos vamos a encontrar un escenario en el que pueda venir
PCI o nos podamos ver enfrente de una multa de PCI o de GDPR, pues cuando tengamos un incidente de seguridad. Si, por ejemplo, roban físicamente, en este caso las oficinas de un hotel, y resulta que hay un archivo repleto de tarjetas de crédito, pues muy probablemente los que han robado utilicen esas tarjetas de crédito. Si luego resulta que se acaba demostrando que todo esto viene debido a que ese hotel estaba almacenando las tarjetas de crédito de esta manera, probablemente pues caiga una multa. ¿Vale? Que vayan a venir a picar a la puerta mañana y decir, oye, ¿vosotros cómo estáis gestionando? Pues probablemente no. ¿Vale? Probablemente no, pero que no pase nada, porque si pasará, pues ahí es cuando sí que entra todo el mundo a saco. O si algún cliente, obviamente, pues tiene la proactividad de llevar a cabo una denuncia de este tipo. ¿Vale? Hace poco leía que habían recibido, no sé si era UPS o una de estas de logística, una multa, no sé si ya se ha traducido a multa o simplemente denuncia, por parte de una serie de clientes que se les había dejado el paquete en el vecino o que al vecino le habían dejado el paquete y habían puesto su nombre o algo así raro. Que te paras a pensar y dices, tampoco, no sé hasta qué punto se está violando mis datos, mi privacidad con este proceso, pero bueno, no cumple con la GDPR, se multa, o sea, se denuncia y luego cae multa. Y así cómo funciona. ¿Ok? Entonces, a nivel el último punto que queríamos comentar a nivel de auditoría, como comentábamos antes, una de las pruebas que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en este caso, para plataformas web, creo que es lo que probablemente más aplica en vuestros casos, también se podría hacer la infraestructura, pero entiendo que la infraestructura de los hoteles, a no ser que estemos hablando de una cadena más grande, por supuesto, no suele ser muy compleja. Y ahora creo que había alguna persona responsable de departamento de sistemas que quizás ahora me tiraría de las orejas, pero entendemos que no tenemos un sistema tan complejo como podría ser el de un banco, por supuesto. En cualquier caso, una de las pruebas que podríamos llevar a cabo pues, es esta prueba de penetración. Al final es una prueba que consiste en una serie de fases, como podéis ver en pantalla. Arrancamos con un reconocimiento de lo que sea, de la página web, de la infraestructura, entender un poco a ver qué es lo que vemos, ¿no? Sería como pararnos a mirar el escaparate. Luego haríamos un escaneo, es decir, analizamos qué hay en ese escaparate, analizamos qué productos hay, analizamos qué servicios tienen, qué tecnologías se utilizan y cómo podríamos comprometerlas. Llevaríamos a cabo un ataque y explotación como tercera fase, es decir, ahora que ya he visto lo que hay y ya he identificado que por aquí, por ejemplo, puedo intentar entrar, intentamos entrar. Tendríamos una cuarta fase de post-explotación y movimiento lateral, que sería una vez estoy dentro, pues me muevo igual paralelamente o consigo entrar un poquito más allá o consigo acceder a unos datos que antes no tenía visibles desde el escaparate, pero ahora como me he metido hasta la cocina puedo verlos. Y luego, por último, obviamente, pues preparar este informe / presentación donde el equipo que ha llevado a cabo este tipo de prueba se sienta con el equipo técnico y les dice, pues mira, por aquí hemos podido entrar, por aquí hemos podido entrar, por aquí hemos podido entrar, vamos a cerrar estas puertas. De esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Ok? Otro tema de auditoría muy importante que también hemos comentado anteriormente son auditorías a terceros. En este caso, pues tenemos desde PMS, Channel Manager, motores de reservas, CRMs, chatbots, cualquier servicio o plataforma que tengamos ahora mismo contratada con un tercero. Como os he comentado anteriormente, la responsabilidad de lo que le pase a los datos de mis clientes en esas plataformas a priori es nuestra, a menos que se muestre lo contrario. Está claro que yo, por ejemplo, no puedo garantizar que alguien entre al data center del CRM de turno y les prenda fuego a las máquinas, ¿vale? Esto no lo podemos garantizar nosotros como clientes de este CRM. Pero lo que sí que podemos hacer es echarle un vistazo a ese contrato que tenemos con el CRM y ver cuáles son, por ejemplo, los Service Level Agreements, ¿no? Los servicios mínimos que hemos establecido con ellos de, oye, ¿cuánto tiempo máximo puedes estar con una caída de tu servicio? ¿Cuánto tiempo máximo estaríamos? También podemos ir a uno de estos sistemas, por ejemplo, Channel Manager, y revisar a ver cómo tenemos la conexión con nuestros canales de reservas, Booking y todos estos, ¿no? Ver cómo tenemos estas conexiones establecidas. Y esto os lo digo, ahora sí, desde la experiencia de cuando nos hemos plantado en algunos hoteles que han tenido esta serie de incidentes y tendemos a pensar que como la plataforma X, y no diré nombres, se está llevando una comisión increíble por el servicio que me está ofreciendo, si me pasa cualquier cosa, van a venir con toda la caballería y me van a dar el soporte que necesite para levantarlo o para solucionar el problema. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? O sea, estamos hablando de todo lo contrario, de hecho. O sea, nos hemos encontrado con plataformas que mundialmente reconocidas, de las que se espera un soporte digno, de las que se espera que tengan unos niveles de seguridad increíbles,
y no hemos sido capaces a veces ni siquiera de conseguir registros de a ver quién ha entrado a la plataforma y a ver qué usuario es el que está enviando mensajes desde mi extranet a mis clientes. Y no hemos sido capaces de detectarlo, ¿vale? Entonces, hay ciertos pasitos, hay cosas que nunca podremos cambiar porque una empresa de estas es mucho mayor que nosotros y somos uno de sus millones de clientes y no podemos tampoco levantar mucho la voz, pero sí que hay cositas que podemos hacer algo de deberes en nuestra casa y echar un vistazo a cómo gestionan esto, a cómo gestionan lo otro, incluso en algún caso. Yo no voy a ser, y nunca lo hacemos ni con vosotros ni con ninguna empresa, el equipo de seguridad no es su faena decir deja de trabajar con este proveedor o deja de trabajar con este otro, pero sí que a veces, como decía antes, estamos entre un par de proveedores y no sabemos con cuál quedarnos, y creo que la ciberseguridad es algo que se tiene que tener muchísimo en cuenta hoy en día y que realmente nos puede marcar la diferencia de, pues oye, esta gente me da unas garantías y me da una tranquilidad que no me da la otra gente. Y son escenarios en los que no nos queremos encontrar. Okay. Ya por último, para finalizar, tendríamos el tema de la respuesta al incidente. Aquí tenemos, nada, os enseño un ejemplo de una parte de lo que sería un plan sencillo, un póster en este caso de cómo tenemos que darle respuesta a un incidente. Aquí obviamente tendríamos que ver exactamente de qué tecnología estamos hablando. Cada empresa tiene su plan de respuesta a incidentes. Cada empresa se conoce sus procesos, conoce a su gente y sabe quién se va a encargar de qué y de qué manera. En cualquier caso, creo que es muy interesante tener un plan para saber, vale, pues si me pasa ABC, así es como tenemos que reaccionar. Y así es como tenemos que reaccionar rápido. Porque en el momento que tengamos un incidente, no estamos para sentarnos y para hacer un comité tranquilos, con la cabeza fría de, bueno, pues lo mejor sería hacer esto, lo mejor sería hacer esto otro. La realidad es que reina el caos normalmente y pequeños planes, pequeñas guías de qué es lo que tenemos que hacer en estos casos nos ayudan muchísimo a mejorar esta respuesta y a garantizar que vamos a recuperar con la mayor brevedad posible. Y luego otro punto que obviamente no me podía dejar de comentar es el tema de las copias de seguridad. Aquí nos aplica muchísimo a título personal todo lo que tengamos en nivel de ordenadores, todo lo que almacenemos de datos que sean importantes y que necesitemos en un momento dado para gestionar nuestro día a día o para llevar a cabo nuestra operativa. Garanticemos que tengamos copias de seguridad, porque los datos que tenemos en producción, los datos a los que todo el mundo se conecta, los datos a los que tenemos cuentas compartidas con 20 personas que están entrando, no están garantizados, no están seguros. Por lo tanto, vamos a tener estas copias de seguridad listas para que si pasa cualquier cosa podamos recuperarlas. Y luego otro punto, a ver cómo gestionamos estas copias de seguridad, porque si tengo la copia de seguridad en el ordenador de al lado y ambos ordenadores están conectados, siento deciros que cuando os comprometan un ordenador se va a comprometer la copia de seguridad también. Vamos a ver también dónde la colocamos, de qué manera la almacenamos, etcétera. ¿Okay? Tendríamos que tener una copia de seguridad que garantice pues, esos mínimos que bajo nuestro punto de vista son importantes a nivel de tiempo de recuperación y a nivel de datos que estamos dispuestos a perder. ¿Estoy dispuesto a perder datos de una semana? No, bajo ningún concepto. Bueno, pues tienes que hacer copias de seguridad cada día. Si me dices, sí, una semana podría recuperarme del jueves pasado y no pasaría nada. Bueno, pues vamos a hacer una copia de seguridad cada semana. ¿Ok? Esto lo tenemos que garantizar y definir un poco, pues, cada empresa tiene sus procesos y tiene su gestión. En cuanto a proveedores, pues este es otro de los puntos que queremos revisar con los proveedores. Oye, Channel Manager o PMS, tengo muchísimos datos aquí históricos de reservas que yo utilizo para hacer analítica de datos, para hacer forecast de qué voy a vender, de qué voy a reservar. ¿Me garantizas que estos datos, si pasara cualquier cosa, tienes copias de seguridad o lo podemos recuperar? Pues todo esto son preguntas que quizás vale la pena echarles el órdago en un momento dado a estas empresas, ¿no? Y revisar a ver cómo están gestionando todos estos puntos. ¿Ok? Dicho esto, quería agradeceros el tiempo. Creo que más o menos vamos on time. Igual me he alargado un pelín más de la cuenta, pero creo que estamos dentro del tiempo que se esperaba. Así que quiero agradeceros la atención, quiero agradeceros el tiempo que habéis dedicado y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, es el momento de disparar. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Damián. Yo no sé si estaban mirando, pero ha habido alguna baja que otra diciendo que ya se tenían que ir. Así que, si te parece, vamos a dejar vuestros contactos para que no se alargue tampoco la grabación y pueda subirla rápidamente. Y dejamos vuestros contactos para que os puedan escribir y cualquier duda que os digan directamente. Si os parece, detengo la grabación para que así se vaya gestionando. Muchas gracias.